Comunidad Sostenible, un podcast que reconoce la labor social, académica y gubernamental a través del diálogo participativo. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? El día de hoy nos encontramos en un episodio más de nuestro programa Comunidad Sostenible y el día de hoy también tenemos a una invitada muy especial que algunas de las personas que tenemos como audiencia ya la conocen. Ella es Mónica Morán Padilla y Moni, bienvenida. Hola Lau, muchas gracias por la invitación. También a Lalo y a Brigadas Medio Ambiente, que ya tengo rato de conocer este maravilloso proyecto que justo pues nació de ahí de un programa, ¿no? Bueno, pues en mi trayectoria actualmente soy coordinadora de participación social aquí en la Secretaría de la Juventud. Igual he tenido como el galardón de Premio Nacional de la Juventud, estatal y municipal por compromiso social. Y actualmente pues colaboro con Violetas Digitales contra la violencia digital de género en sus comunidades. Y soy miembro del comité de Uniport de UNICEF México. Creo que ya. No, de hecho, yo sí tenía la semblanza de Moni, y les quería comentar, empezar comentándoles que ella fue ganadora del premio primero municipal de la juventud, después estatal y después nacional. ¿En qué año fue esto más o menos, Moni? El estatal fue en 2018. El nacional en octubre de 2019 y el municipal en 2019. Okay. También. Sí, justamente, bueno, un poquito de contexto respecto a los invitados que hemos estado teniendo desde hace 2 semanas. Ya empezamos con este proyecto, Moni, y pues esta es la 3ª semana. También decidimos llevar a cabo esta transmisión en vivo y por eso estamos acá transmitiendo en Instagram. Nos pueden encontrar como Brigadas Medio Ambiente y lo que estamos buscando es justamente reunir a personas que su trayectoria nos parezca pues valiosa, importante, inspiradora, en este caso muchísimo, y pues que tanto podamos conocer un poco acerca de la labor que hacen algunas organizaciones, pero también de esta labor que están haciendo muchísimas juventudes queretanas que pues inspiran bastante, ¿no? Y en el caso de Moni, yo les quiero comentar primero que ella pues ganó este premio a partir de un emprendimiento social. Y este emprendimiento, Moni, si nos quieres contar un poquito de cómo comenzó, pero a mí lo que me parece como muy interesante de esto es que fue a partir de una realidad en tu entorno. Entonces, no sé si nos quieras comentar un poco. Sí, muchas gracias, Lau. Pues sí, justo el emprendimiento social se llama ¿Qué huevos? Que es que por Querétaro y pues huevo literal. Íbamos en prepa, Reina, Andrea y yo, y teníamos como que realizar un proyecto con enfoque de la Agenda 2030, pero resolviendo una problemática en tu comunidad, ¿no? Entonces, de pronto dice Reina, no, pues me voy a pedir un montón de huevo. Y nosotras, y los profes también, de que, pues yo me hago 2 horas en conseguirlo, y aparte pues era huevo natural y así. Entonces, al evaluar como el contexto y ver a la comunidad, que era pues obviamente nuestra comunidad, nos dábamos cuenta de que muchísimas familias tenían huevo. Y era por un apoyo de gobierno municipal en ese entonces, que había dado este apoyo de gallinas, pero obviamente les daba las gallinas, ahí te las dejo y ya me voy. Uh-huh. ¿Y qué hacían con el huevo? Entonces las familias nos decían, no, pues mira, yo me comí mis gallinas. Entonces nos decían, yo lo estoy regalando. Y otros, no, pues yo lo dejo echar a perder porque a 15 minutos de la comunidad tenemos a Bachoco. Entonces, pues obviamente como que preferíamos el huevo de la granja que el de pastoreo de las familias, ¿no? Okay. Y justo de ahí nace. Y comenzamos con 3 familias, o sea, literal a la vuelta de Reina, otra vecina y así. Y ya terminamos el proyecto y de la nada ya teníamos 12 familias atrás. Entonces, produciendo más de 300 huevos a la semana, ya teníamos que buscar más mercado y así. Y fue como llegamos después, gracias a una veterinaria, a Rosy, si nos ve, muchas gracias. Pero justo por ella llegamos al Centro Agropecuario del Marqués. Y ahí ya las familias empezaron a ir como a los mercaditos, a vender su huevo. Y algo bien interesante también fue de que ya se logró como el consumo local entre ellas, que ya era más como de que entre la comunidad se compraban el producto, ¿no? Y otro también era que nos veían como la vecina o la hija de tal o así. Y llegamos como al año del proyecto y nos dicen, pues mi amiga Moni, mi amiga Reina, mi amiga Andrea, y ya de qué pásale, o sea, ya era como, ya es como más de
cercanía con la comunidad, de que nos empiezan como a identificar más, nos volvemos parte de... Y justo al final, en 2019, a finales de año, hacíamos una entrevista con las familias y nos decían, no, pues, o sea, a mí el ingreso me sirvió para que mi hija pagara los camiones a la prepa. Y, o sea, de verdad era el impacto que yo decía, ¿en qué momento? ¿En qué momento pasamos a hacer tanto? Y pues ya ahorita la comunidad nos ubica mucho, también era como de que, ay, los niños de los huevos y así, pero es eso. Ajá, a mí, yo primero cuando conocí esta historia me acuerdo que, pues en primera hay muchísimos elementos, ¿no?, que estaban sucediendo en este momento. Uno, que tenían una sobreproducción de un producto y las personas, a pesar de que era algo que pues se enfrentaban a ello todos los días, o sea, llegaron unas niñas con un proyecto, ¿cuántos años tenían? 16. 16, y movilizaron muchísimas cosas, ¿sabes? O sea, eso a mí me parece muy impresionante e inspirador también. Sí, o sea, nos tocaba de que llegar y literal tocar las puertas y decirle, nos enteramos que tienen huevo y quieren unirse al proyecto, y ya, de que pues cuéntame más, y ya, se unían. Pero nos tocaba también de que pedirle permiso a los esposos, o sea, llegar a decirles, oye, la deja y así. Y también era mucho el tema de qué tanto confiaban en nosotras, ¿no? Por la edad, porque siento que siempre ha sido un factor muy, muy fuerte el adultocentrismo que vivimos. O sea, de que, están bien chiquitas, ni siquiera se la van a tomar en serio, o incluso hasta comentarios también, ya ganando el premio nacional de una figura muy fuerte, nos decía, pues dejen que llevemos el proyecto desde acá, ustedes están muy chiquitas y no sé qué. O sea, entonces siento que sí era como mucho el adultocentrismo y el machismo también, ¿no? De que esto de, pues déjenla estar con nosotros. Entonces, como que los retos sí siempre estuvieron bien presentes. Sí, y siento justamente, ¿no?, que moviliza muchísimas cosas y muchísimas estructuras, porque lo que comentas de llegaban a, pues como también un poco a intervenir en una dinámica que a lo mejor es lo que se acostumbra muchas veces, pero que también tú dices, bueno, pues existen estas alternativas, ¿no? O lo podemos hacer de esta manera y por ejemplo, Moni, si lo reconocemos desde decir, oye, tan joven y a estos retos a los que te enfrentaste, o sea, ¿de qué forma nosotros podríamos no hacer comentarios adultocentristas, ¿no? O sea... Ajá. Sí, justo, y creo que luego hasta nosotros como juventudes también lo replicamos un montón, ¿no? O por ejemplo, de que ayer veía un video de justo lo que pasaba en el Senado y veía un comentario que decía, ya no somos chamacos, y yo decía, o sea, desde ahí estás ejerciendo un comentario adultocentrista de decir que los jóvenes se comportan así o son esto por ser jóvenes. Entonces, yo creo que está muchísimo desde cómo nos expresamos y cómo le hablamos a las juventudes, y decirle de que... O sea, me enfrento muchísimo a los comentarios de que, o por ejemplo al dirigirte a ti, ¿no? De, hijita, o sea, no, soy Mónica y soy esto, y así como la autoridad a veces, ¿no? De que, no, pues yo soy tal y esto, pero ellos, no, mijita, ¿cómo crees? Estás bien chiquita, a ver tu oficio, a ver tu proyecto, y yo de que, no, o sea, desde ahí ya me estás como haciendo, pues juveneando, diría Ale, pero... Sí, siento que desde el lenguaje, de cómo nos expresamos, y luego también de las barreras que ponemos, ¿no? De la edad, o sea, la edad, yo leía también en estos días un post de embajadores que hacían en un letrero y decía de que no eres joven, no eres demasiado joven para cumplir tus sueños. Y yo digo, pues en ningún momento la edad es un limitante para cumplirlos. Entonces, desde que comenzamos a tomar en serio a las juventudes y a dirigirnos como son, pues desde ahí ya es un avance bien grande. Ok. Moni, y por ejemplo, ¿tú cómo comienzas, digamos, con con estas inquietudes, ¿no? Que en su momento, porque, no sé, pienso en alguna otra chica, o incluso en mí a los 16 años, yo apenas estaba sobreviviendo a la prepa, o sea, no tenía tanto esta inquietud probablemente de... apoyar quizás a mi comunidad. O sea, ¿tú cómo es que comienzas por interesarte por cosas más allá de ti? Yo creo que es algo que siempre he tenido, ¿no? O sea, a mí me gusta ser siempre como muy de, yo te ayudo. O sea, lo que yo te pueda, yo te lo doy. No sé, como... no sé si sea bueno, ¿verdad? Pero siempre lo he hecho. Pero siento que más que nada ahorita el tema de la participación para mí ha sido que se sigan involucrando desde mi comunidad, porque yo llegando a otros espacios, a los 16 incluso llegué al Consejo Estatal de Juventud, ahorita ya en el Nacional, pero yo decía...
es que en mi comunidad no conocen estos espacios o no saben que existe y que se puede hacer algo, o incluso como persona pues creces un montón y se te abren puertas, pero porque solamente yo y no todas las demás juventudes que están en mi comunidad. Entonces creo que eso siempre ha sido como mi causa, de que sí son todas las juventudes, pero más que nada aquellas juventudes que no están en la zona pues metropolitana. O sea, descentralizar todo esto para mí es como mi causa, o sea, que realmente le lleguen los espacios a estas juventudes que no tienen voz y que de alguna manera pues hoy le estamos dando también, ¿no? Donde estemos. Sí, justamente, o sea, creo que mucha de la fortaleza o mucho de lo que hoy en día pues es tu trayectoria, me parece que viene pues desde ahí, ¿no? O sea, desde el espacio donde tú vienes, el espacio donde te desarrollaste, a lo mejor las faltas de oportunidades o la brecha de información, y creo que a mí justamente esas situaciones donde el trabajo costó más, donde a lo mejor los caminos no estaban tan trazados o pues donde la situación es más difícil, es donde te pones a pensar y dices, oye, pues si ella lo está haciendo, que a lo mejor ha tenido también sus retos, pues creo que para nosotros es importante. Pero fíjate que el otro día platicando con una amiga me comentaba que a ella, cuando ve a personas muy jóvenes exitosas, o sea, como que ya se da por vencida, ¿no? Como que dice, no, pues imagínate si ella a sus 21 años ya hizo tal cosa, yo ya estoy perdida, ¿no? Yo ya no tengo nada que hacer. No sé, eso es a veces un poco contradictorio, ¿no? No. Justo ahorita que mencionabas de pues la falta de oportunidades y todo esto, yo recuerdo mucho que Fran, también si nos está viendo, Fran decía siempre ayudarles porque yo quisiera esa ayuda en ese momento, ¿no? Entonces era como la ayuda que no me tocó a mí, que la tengan otras y otros o otras. Entonces creo que ese es el paso también, y seguir abriéndoles puertas, pero de la edad creo que no, o sea, de verdad yo también veo juventudes súper más, o sea, más pequeñas que yo y haciendo un montón de cosas. O sea, Aline de San Joaquín le está rompiendo fuertísimo y tiene 15 años. Yo digo, a su edad yo no estaba haciendo nada tampoco. Pero creo que cualquier edad es válida y que el proceso pues no de todas y todos es la misma, el contexto, las oportunidades que tenemos no son las mismas, pero se va a ir dando. Y entonces la edad que tengan pues no es un limitante, o sea, cualquier edad que tengan es válida para hacer lo que aman. Y como diría Ana Quesada, cambiar el mundo desde lo que amas. Ok. Moni, y bueno, justamente no sé si esto se responde con lo que nos comentabas hace ratito, pero nosotros hace poquito tomábamos un diplomado acerca de pues la participación, ¿no?, de las comunidades rurales y demás, y hablábamos de cómo darle validez o cómo darle valor a esas voces que puede ser desde un adulto, o sea, cómo reconocer ese conocimiento que existe, ¿no?, ya en las comunidades, por ejemplo. Y yo veo que eso es mucho del trabajo que tú haces, pero por ejemplo desde las juventudes, ¿no? O sea, cómo reconocer a lo mejor esas necesidades o reconocer esos otros contextos que obviamente pues tiene su complejidad, ¿no? O sea, tiene muchísimo trabajo detrás, creo yo, pero ¿de qué manera tú podrías decir cuál es el fuego que te mueve? O sea, ¿cuál es esto que a ti más te motiva, que tú dices, bueno, yo por esto voy a seguir trabajando de esta manera, voy a seguir en esta área... En estas cosas. En estas cosas. De metiche, diré mi mamá. Pues primero, creo que las futuras generaciones me mueven muchísimo, y en ellas mi hermana, porque yo la veo y, por ejemplo, en temas de género, yo me movilizo mucho porque digo, yo quiero que ella tenga pues un mejor futuro en esta parte, ¿no? Por ejemplo, que sepa identificar las distintas violencias, que sepa cuándo salir de ahí, todo esto, y que más niñas y adolescentes de mi comunidad y pues también del municipio y del país también, porque justo ahorita pues también ocupo como cargos a nivel nacional que me hacen dar voz a diferentes juventudes de México, y para mí me mueve muchísimo eso, las futuras generaciones y mi hermana, y sobre todo creo que pensar en un futuro mejor para ellas, para las que vienen, porque
que lo que no nos tocó a nosotros y nosotros, pues sí les toque a quienes vienen, porque les abrimos esas puertas nosotros. Ok, qué bonita, Moni. Bueno, y ya casi para ir cerrando, me gustaría, hace ratito que hablábamos acerca como de estas experiencias, me gustaría que cerráramos un poco tal vez con lo que sucedió aquella vez de la movilización que hicieron de Juventudes de Cristal. ¿Cómo era? Sí. ¿Cómo era ese tema? ¿Nos platicas un poco? Sí, claro que sí. Y yo aquí haciéndonos virales. Chisme. Pues fue en pandemia, justo en el Día Internacional de la Juventud, ya tiene 2 años. Y habíamos como un grupo de juventudes que justo estábamos como diciendo, pues me pasó esto en tal tema, me hicieron este comentario, y haciendo como un mapeo eran comentarios adultocentristas, ¿no? Entonces, o todas eran situaciones de adultocentrismo. Y comenzamos como a mapear más, llegamos como a mapear a todos diferentes estados, todos los estados, o sea, cubrimos todos los estados del país. Hicimos un grupo de WhatsApp, Frida ahí empezó el movimiento, luego le seguí yo de que conecté a Jesús, a Fran, así conecté un montón de equipo, a Karen, y nos conectamos todas, y era de que, a ver, a mí me está pasando esto en mi estado. No, pues no es un caso aislado, o sea, está pasando en todas las juventudes. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya viene el Día Internacional de la Juventud. Hay que visibilizar qué es adultocentrismo, qué es lo que está pasando en diferentes partes de donde estamos nosotras y nosotros. Y justo armamos unos tweets ahí, y todos tenían como el hashtag de Soy de Cristal, y ponían, a mí me dijeron tal cosa, o un comentario de que eres muy pequeño para llevar este proyecto, y todos eran como comentarios adultocentristas que se empezaban a visibilizar con un posicionamiento a instancias de juventud a nivel nacional, también internacional, que llevaban temas de infancias, adolescencias, y era un posicionamiento de cómo reconocían o cómo trabajaban contra el adultocentrismo por las juventudes y adolescencias. Y entonces de repente nos hacemos virales, o sea, de repente ya éramos tendencia en Twitter, éramos de que el segundo lugar en el trending topic. ¿Eso en cuánto tiempo pasó? Hace 2 años. ¿Pero durante cuánto tiempo estuvieron haciendo en horas, o sea, okay. Fue de 7 de la noche, empezamos todos de que, no, pues a las 7 de la noche vamos a empezar el Día Internacional de la Juventud, y a las 11 de la noche ya éramos de que tendencia. Y también fue mucho el tema del hate que nos llegaba, porque muchos ponían como de que la generación de cemento, ¿no? O sea, de que sí, esos son de cristal, porque no aguantan nada. Y luego les respondían más juventudes, o sea, se empezaron a unir más. Y respondían como que sí soy de cristal porque no aguanto tus comentarios machistas o misóginos, o porque no aguanto lo que tú aguantaste, y yo sí defiendo mi postura o defiendo mis derechos y así. Entonces tenemos como un color, porque decíamos que las juventudes no tenemos un color, ¿no? Y fue de que no, el amarillo porque significa esto. Y todas nuestras fotos era como nuestro logo de juventudes, de que se formaba la J aquí. Y era como de que, juventudes y negro, y una frase de así. Entonces todas las redes eran como de que color blanco, negro y amarillo. Y el hashtag de Soy de Cristal, y así se posicionó muchísimo. Entonces después de ahí dimos mucha visibilidad, porque incluso otros países empezaron a sumar al hashtag y hacer como el movimiento también, y ganamos también como unas entrevistas así de que, bueno, que es adultocentrismo, notas en periódico también. Entonces creo que visibilizar tantito ya es un gane enorme para nosotros. Sí, ¿y cómo te sientes o cómo te sentiste tú en ese momento que ibas pues como contra muchas personas, ¿no? Porque si bien tenías estos aliados que surgieron en este momento y que se movilizaron muchísimo, también había como muchísimas personas que se oponían o que le seguían diciendo, pues sí son generación de cristal porque no están aguantando. Y creo que, o sea, no se quedó en ese año. Yo diría que es algo a lo que nos enfrentamos constantemente, ¿no? Como de, sí, pues, ¿qué se le hace? Ustedes ya no aguantan como antes o... Sí, pues primero nerviosos porque era como que, o sea, nuestra foto en todos lados, de verdad. Y luego aparte la portada era nuestra cara, sí. Y yo de que... Pero era nuestra cara así de varias juventudes, eran muchas del Concausa y América Solidaria. Entonces, pues nuestra foto estaba así en todos lados de que, no aguanta nada, y el hashtag o así. Pero también había comentarios muy positivos, fueron más positivos. Y entonces lo que agarramos también fue como empezar a hacer memes con los comentarios de hate, o hacer así como diferentes pues publicaciones y todo. Y nos lo tomamos como... no a broma, pero sí le dimos como ese sentido de comedia al hate, ¿no? De que no visibilizaban que invisibilizaban el movimiento y todo esto.
pero al final creo que muy orgullosa del equipo. O sea, era un equipo de 4 personas, 5 personas, y al final ya éramos más de 100 personas con más de 10 grupos de WhatsApp, de que unos editando, otros haciendo comunicados, otros dando, o sea, notas en prensa, y fue enorme en 2 días. O sea, de verdad fue como muy... Pues fue muchísimo para nosotros, no nos esperábamos tanto alcance, pero creo que fue más el cómo se identificaban tantas juventudes y el hartazgo de que me están invisibilizando por ser joven. Yo creo que eso es algo también como mucho del trabajo que pasa y de los equipos que también ya puedes hacer, que puedes ir haciendo sobre la marcha, ¿no? Y creo que lo hemos platicado también mucho en otros espacios, como de repente conoces a una persona que ya te conecta con otra y que haces ya después una comunidad impresionante y después te das cuenta que no eres nada más tú persiguiendo esa causa o sintiéndote de esa manera y eso de alguna forma te fortalece, ¿no? Sí, yo siempre he dicho como... Me identifico mucho como, una vez leí que era como personas puente. Y decía de que te conecta con más personas y así se hace como el puente de muchas, ¿no? Y para mí siempre es como de... A cualquier espacio que vayas, además del trabajo que haces, lo importante es las personas con las que conectas y las que conoces. Porque el trabajo te va a dejar mucho aprendizaje, pero las personas te dejan mucho más aprendizaje, te enseñan. O sea, de verdad siento que para mí lo más importante pues es siempre coincidir con personas que inspiran, ¿no? Que te inspiran a seguir. Totalmente, pues es mutuo, Moni, por eso el día de hoy estás aquí con nosotros. Y bueno, no sé si nos quieras platicar un poquito de algunos proyectos en los que estés trabajando o como, bueno, porque para quienes siguen a Moni en sus redes sociales se pueden dar cuenta que últimamente ha estado muy activa. Yo te vi, hace poquito andabas en Guatemala, bárbara. Pues sí. Cala, fue en Honduras, pero sí, justo nos tocó representar a la delegación de México por el Concept. Ya luego les iré platicando también más, pero ahí anduvimos. Fue el primer congreso de juventudes a nivel internacional en temas de consejos juveniles. Y pues ahorita de proyectos también tenemos a Violetas Digitales, donde ahorita estamos dando charlas. Nos han invitado mucho a Tequisquiapan, a San Juan, a diferentes municipios a visibilizar la violencia digital de género en adolescencias, que justo iniciaba por un caso de violencia digital en mi comunidad. Y Karen es una fregona, se movilizó muchísimo. Entonces ahorita ya estamos dando virtuales, damos cuando quieran, pero presenciales también ya estamos gestionando algunos. Entonces eso es como lo que traemos ahorita de violencia digital. Okay. Y pues creo que hasta ahorita es como el más fuerte que estamos haciendo. Oigan, y bueno, yo quisiera también como hacer este reconocimiento a tu labor, Moni, porque creo que muchas veces nosotros mismos nos ponemos como las barreras, ¿no? Como esto que siempre decimos, que nos quejamos de las situaciones que a lo mejor no nos parecen tan justas o sí, ¿no? Situaciones que no nos agradan tanto y nada más nos quedamos como en el quejarnos. Y, por ejemplo, tú eres el ejemplo de que no nada más podemos identificarlo, sino que también podemos hacer cosas desde nuestros ámbitos, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, pues, Karen y tú y otras chicas están haciendo equipo por un tema que les mueve y eso me parece una labor muy valiosa y creo que también podemos invitar a las personas que nos están viendo porque pues también tienen ese poder, ¿no? De a lo mejor incidir en los espacios, al menos en su entorno cercano. Creo que sí tenemos esa posibilidad. No sé. Sí, creo que pues hasta nuestra opinión impacta, ¿no? Entonces creo que hasta de la manera en que cómo nos expresamos a veces pues habla muchísimo, no es necesario como tener un proyecto enorme, ¿no? O sea, de verdad creo que acciones pequeñitas van cambiando el entorno. Incluso ahora hace rato hablábamos del lenguaje, ¿no? De cómo nos expresamos incluso en las infancias, no sé, con las juventudes también, de cómo caemos en situaciones adultocentristas. Entonces creo que impactamos muchísimo desde cosas muy pequeñas. Y incluso que para accionar pues siempre va a haber gente en el camino, como decía Juan del Cerro, que yo lo admiro muchísimo. Juan del Cerro, él decía que si vas solo en el camino, o sea, no te preocupes, ya encontrarás gente que se sume, ¿no? Y es muy cierto, porque a veces te sientes solo en la lucha o así, pero volteas y hay un montón de juventudes, de personas hasta adultas, organizaciones haciendo la lucha o incluso ya con un camino más avanzado que te puede apoyar muchísimo.
Sí, ay, Moni, pues muchísimas gracias por aceptar, pues platicar un ratito aquí con nosotros. Yo creo que en algún momento te vamos a volver a invitar y ya podremos, por ejemplo, darle todo un capítulo para platicar acerca de lo que hace Violetas Digitales, porque me parece que también es un tema que sobre todo, pues en el lugar donde vivimos, en la cultura, donde todavía pues existen muchas de estas situaciones, pues es importante, ¿no? Poner sobre la mesa estos temas. Sí. Entonces, Moni, te agradecemos muchísimo a nombre de Brigadas Medio Ambiente que nos hayas concedido esta entrevista y bueno, pues este espacio está para cuando ustedes quieran, incluso si en algún momento nos quieren platicar acerca de las convocatorias o los proyectos en los que ustedes estén trabajando, pues este es un espacio para todas y todos ustedes. Es un espacio seguro. Es un espacio seguro. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes, a ti, Lau, por esta plática que ya tiene mucho que no nos veíamos y me gusta mucho pues verte, sabes que te admiro mucho también. A Lalo también, de que no, hombre, o sea, ha crecido muchísimo. Lalo, de verdad, no, yo lo vi cuando era chiquito, diría. Pero antes de que ganara el premio. Antes de que ganara todo. El premio estatal. Yo lo vi crecer, pero pues muchas gracias a ustedes por invitarnos, también felicitarles por todo lo que hacen, por dar visibilidad a estas juventudes, ¿no? Que creo que es muy importante darles voz y ver qué están haciendo otras juventudes que a veces no volteamos a ver o que no pueden tener voz de otra forma, pero visibilizando creo que sería... bueno, es como muy, muy padre que lo estén haciendo. Y pues bueno, muchas felicidades a Lalo, a Brigadas Medio Ambiente por invitarme y a ustedes. Y yo, muchas gracias a todos. Y a todos los que organizan esto. Bueno, pues nos vemos en el próximo episodio de Brigadas Medio Ambiente en nuestro programa Comunidad Sostenible y hasta la próxima. Muchas gracias.